Ya, para terminar, lo que estamos viendo en ciencias, que es biología, se termina con esta clase, ya donde estamos viendo la membrana plasmática y ahora vamos a ver todo lo que concierne al transporte a través de la membrana plasmática. Ya, entonces, ¿cómo se produce el flujo a través de la membrana plasmática? Como podemos ver acá, van a haber sustancias, ciertas moléculas que van a atravesar la membrana plasmática, ya sea desde el exterior de la célula hacia el interior o viceversa. Y vamos a ver que algunas van a pasar a través de la bicapa lipídica sin ningún problema y otras van a tener que pasar con ayudas de proteínas. Entonces, transporte a través de la membrana. Eh, Acá hay una animación donde me muestran los dos tipos de transporte que van a ver a través de la membrana. Uno se va a llamar transporte pasivo, donde su característica principal es que no requiere energía para poder la sustancia pasar por la membrana plasmática y, y este a su vez va a tener dos tipos que va a ser la difusión simple y la difusión facilitada. Y por otro lado, vamos a tener el transporte activo, el donde su principal característica es que las sustancias van a requerir energía para poder pasar por medio de la membrana plasmática. Ahora, acá como pueden ver con esta flecha verde, sale mayor concentración y menor concentración. Esto tiene que ver con la gradiente de concentración, ya que va a ser fundamental para el transporte pasivo. ¿Por qué? Porque el transporte pasivo solamente se va a realizar a favor de la gradiente de concentración. Y la punta de la flecha me va a indicar el sentido de la gradiente, si siempre va a ir de mayor concentración a menor concentración. Esto lo vamos a ver ahora. Pero para entender, primero tenemos que ver el concepto de disolución, que va a estar formada por dos componentes, un disolvente, ¿ya? Que generalmente es un líquido que va a disolver a los otros componentes que son el soluto, donde el soluto puede ser una sustancia o más sustancias, ¿ya? Y van a ser las que se van a disolver en el disolvente. Y el otro concepto es el de gradiente de concentración, que para que haya gradiente tiene que haber diferencia de concentración entre dos zonas. Si hay diferencia, significa que en una zona va a haber mayor concentración y en otra zona va a haber menor concentración. ¿Ya? Y si la concentración en ambas zonas es igual, significa que no va a haber gradiente de concentración. Por ejemplo, en esa imagen, si ustedes se dan cuenta, acá hay mayor concentración, porque hay una mayor cantidad de bolitas, ¿cierto?, de color naranjo, y acá hay una menor cantidad, por lo cual esta flecha negra y en la punta significa que en ese sentido va a ir la gradiente de concentración, es decir, de mayor concentración a menor concentración. ¿Alguna duda por el momento? ¿Tiene para seguir? ¿Sí o no? ¿No? ¿Sí? ¿No? Ya. No tengan miedo, digan sí o no por el micrófono. Ya, Sigan más, profe. ok. Retomamos la animación y vamos a empezar a ver el transporte pasivo, ¿ya? Si se dan cuenta, están a favor, si se dan cuenta, están estas pelotitas verdes que se mueven, vienen todas a favor de la gradiente concentración, es decir, de una zona de mayor concentración a una zona de menor concentración, ¿ya? Hay algunas que pasan por difusión simple, como pueden ver,
ya sea a través de la membrana plasmática, ¿cierto? Algunas por unas proteínas de canal y otras con una difusión facilitada donde les va a permitir pasar a través de la membrana por proteínas transportadoras. Ok, si se dan cuenta, acá en el medio exterior, en la parte externa de la membrana, se notan que hay más pelotitas verdes, por lo cual eso demuestra que hay mayor concentración. Y si se dan cuenta acá abajo, en la parte interna de la membrana, o en la parte abajo de la bicapa, hay una, dos, tres, cuatro pelotitas verdes, ¿cierto? Entonces hay menor concentración. Y por otro lado, que es el transporte activo que vamos a ver después, se dan cuenta que va en contra de la gradiente de concentración. Si se dan cuenta, la pelotita verde pasa por acá en contra. ¿Ya? Y para ir en contra se necesita energía. ¿Ya? Hasta el momento todo claro, ¿cierto? Ahí ustedes vean la animación y se van a dar cuenta la diferencia entre el transporte pasivo y el activo. Bueno, dije que el transporte pasivo es a favor de la gradiente de concentración, no va a necesitar energía y el desplazamiento va a ser espontáneo. Y acá hay un ejemplo de difusión, por ejemplo, si usted a un vaso con agua le agregan un cubito de azúcar, ahí van a formar una disolución, porque el cubito de azúcar va a ser el soluto, el agua va a ser el disolvente, y después ese cubito de azúcar se va a empezar a disolver, ¿ya? Y a medida que se va disolviendo es porque está en difusión, ¿ya? Entonces las moléculas que formaban el cubito de azúcar empiezan a separarse, ¿cierto? Y cada vez empiezan a separar más porque empieza la difusión, en el fondo como a avanzar, ¿ya? Entonces, ahora en el transporte pasivo vamos a ver a qué se refiere la difusión simple. Por eso está destacada en amarillo. En cuanto a la difusión simple, van a pasar directamente por la bicapa lipídica. Siempre esto es fundamental a favor de la gradiente de concentración. Moléculas hidrofóbicas, es decir, que no se juntan con agua, como el dióxido de carbono, el gas nitrógeno, el gas oxígeno y el benceno. También van a pasar pequeñas moléculas polares sin carga, como el agua, la urea, el glicerol y el etanol. ¿Ya? Estas pasan sin ningún problema a través de la membrana plasmática, es decir, a través de la bicapa lipídica. ¿Ya? Entonces, vamos a ver dos tipos, ¿cierto? El paso libre, ¿cierto? Y también mediante una proteína canal. Ya, mediante una proteína canal, ¿cierto? Está la proteína esta que son intermembranas, ¿cierto? Que está ocupando todo el espacio de la bicapa y tiene un verdadero canal, ¿cierto? Donde las moléculas van a pasar como por ese camino, ¿cierto? Que es un canal. ¿Qué moléculas pasan por acá? Moléculas grandes que sean polares sin carga o iones, ya que no pueden pasar directamente por la bicapa lipídica. Entonces, la única forma de pasar es mediante estas proteínas de canal. Ahora, en cuanto a la osmosis, es un tipo de difusión simple, pero especial porque es el movimiento del agua. La osmosis tiene que ver con el movimiento del agua. El agua siempre se va a mover desde una zona o región, da lo mismo el nombre, de menor concentración a una de mayor concentración. Entonces, si acá vemos un vaso separado por una membrana semipermeable, que significa que deja pasar alguna sustancia, estos puntitos azules van a simbolizar, ¿cierto?, las moléculas de soluto, y como pueden ver, en este lado hay más puntitos azules que en este otro lado, por lo cual en este lado está más concentrada, lo que va a significar que el agua va a pasar desde esta otra región, donde hay menos puntitos
porque hay menor concentración. Siempre el agua va a pasar de una zona de menor concentración a una de mayor. Siempre, siempre. Y eso es con el fin de disminuir la concentración de la zona de mayor concentración para igualar las concentraciones. Y por eso, si ustedes hacen un tutti frutti, ¿cierto? Y le echan azúcar, ¿cierto? Al tutti frutti, significa que en el exterior de la célula va a estar un aumento de concentración, por lo cual el agua lo va a percibir y va a salir desde la célula hacia el exterior, y por eso después en el tutti frutti se les llena de jugo, ¿ya? Es por el agua que sale de las células de la fruta, ¿ya? Y eso es todo por osmosis. Entonces acá se representa el movimiento del agua, ven que las flechas rojas apuntan el sentido de dónde se va a mover el agua, es decir, de menor concentración a la zona de mayor. Ya, entonces eso es la osmosis, movimiento del agua a través de una membrana desde la zona de baja concentración de soluto hacia la con mayor concentración. Ahora van a venir tres conceptos. Una, disolución hipertónica, donde va a ser la que tiene mayor concentración de soluto con respecto a la disolución que se compara. Por ejemplo, si yo estoy comparando estas dos disoluciones que están separadas por esa membrana, eh, la hipertónica va a ser donde haya mayor concentración. Hipotónica, hipo significa bajo, ¿cierto? Va a ser la de menor concentración. Isotónica, iso significa igual, va a ser la de igual concentración de soluto. Por lo cual, esa va a ser la hipertónica, porque hay una mayor concentración. Por ende, esta de acá va a ser la hipotónica. Y en este caso no se va a evidenciar la isotónica porque las concentraciones no están iguales. Acá hay una animación, ¿cierto?, de cómo pasa el agua a través de una membrana de una región de menor concentración a una de mayor. Acá en este caso la concentración va a ser de las moléculas de azúcar, ya que son estas verdes, ¿cierto? Entonces va pasando el agua, ¿cierto? Eh, por ahí, es decir, pasa desde una hipotónica a una hipertónica. Ahora, a medida que va pasando el agua a través de la membrana, va a ejercer una fuerza sobre la superficie de esa membrana, y eso es lo que se va a llamar presión osmótica. ¿Por qué osmótica? Porque es debido a la fuerza que produce el agua mediante está pasando la membrana, es porque está en el proceso de osmosis, ¿ya? Por eso está pasando el agua por la membrana. Y cuando uno aplica una fuerza sobre una superficie o área, eso se llama presión. Entonces, la fuerza la va a aplicar, ¿cierto? El agua cuando pasa por la membrana, ¿cierto? Y por eso se llama presión osmótica. Ahora siguiendo con los conceptos de disolución, ¿cierto? Acá sale solución, pero solución y disolución es lo mismo, por si acaso. Hipertónica, hipotónica e isotónica. Acá hay unas células animales, ¿cierto? Que son los glóbulos rojos, ¿ya? Acá están en dibujo y acá están en lo que es en realidad. Lo normal va a ser este de acá, ¿ya? Acá, si se dan cuenta, gana o pierde agua, ganó o perdió agua en el del medio. Que alguien me diga si ganó o perdió agua esta célula, la en la del medio, ganó o perdió agua acá. ¿Qué creen ustedes? ¿Perdió? Perdió, pues si se dan cuenta el volumen es menor. Y en el tercer vaso, ¿ganó o perdió? Fíjense, Ganó. ganó. Fíjense en el dibujo. ¿Se dan cuenta que está más hinchada que la primera? Ya, entonces,
¿Cuál va a ser la primera? ¿Qué disolución va a ser? ¿Hipertónica, hipotónica o isotónica? Isotónica. Ya, bien, pero se me fue primero la hipertónica. Ya, así que de nuevo la pregunta. ¿Cuál de los tres vasos va a ser la disolución hipertónica? La última. No, miren, acuérdense, La del medio. En el la del medio. medio porque ya lo había hecho, pero miren, por lógica, en osmosis el agua siempre va a ir desde menor concentración a mayor. Si significa que esta célula está con menor volumen, es porque perdió agua. Entonces significa que esta célula, que es este glóbulo rojo, se colocó en un medio donde afuera de la célula había mayor concentración. Por ende, el agua salió desde la célula. Por eso, entonces, esta célula está colocada en una disolución hipertónica. Es decir, el líquido que está fuera de esta célula tiene mayor concentración, por eso el agua salió desde la célula hacia el líquido. Y por eso como que se deshidrató esa célula. Ahora, la disolución hipotónica, ¿cuál va a ser? La primera. La última. La última. La última. Es lo contrario. Si se dan cuenta, significa que dentro de la célula había mayor concentración, por lo cual el agua que está afuera de la célula tuvo que entrar hacia el interior de la célula. ¿Ya? Ahí está. Disolución hipotónica, es decir, que esta célula está colocada en una disolución hipotónica, por eso el agua entró hacia la célula, porque al ser una disolución hipotónica significa que en la disolución hay poca concentración. Entonces, por eso pasa hacia dentro de la célula donde hay una mayor concentración. Y si se dan cuenta, se evidencia por el color. Fíjense que acá está como un azul oscuro, acá está como súper transparente el agua. Y acá va a ser por descarte isotónica, es decir, la concentración del agua va a ser igual a la concentración que hay dentro de la célula, por lo cual no entra ni sale agua y la célula está normal. ¿Ya? Así debiese ser normal. Si se coloca, no sé, pues en un vaso con agua con sal, le va a pasar esto. ¿Ya? Lo mismo. Acá están en un medio hipertónico, ¿cierto? La primera imagen es la del vaso del medio. En isotónica, el primer vaso. En hipotónica sería el tercer vaso. Y cuando se llenan de agua, si se dan cuenta, se rompe la célula. Y en las células de las plantas, esto se va a ver en la vacuola central, en esa gran vacuola, ya que va a contener agua. Entonces, cuando es hipertónico, significa que el agua de la vacuola va a disminuir, entonces esta vacuola no va a tener tanta agua. Cuando es isotónica, la vacuola va a estar normal, y cuando es hipotónica, va a aumentar el agua dentro de la vacuola. ¿Ya? Bien. Ahora, van a tener nombres. Cuando esté en un medio isotónico, se va a llamar la célula normal, ¿ya? Cuando está en un medio hipertónico, va a ocurrir cuando yo le dije como que se deshidrata, ¿cierto? La célula, a eso se va a llamar crenación, ¿ya? Es cuando pierde agua la célula. Y en el caso contrario, cuando gana agua, se va a llamar citólisis, porque como que se va a reventar la célula porque se llena de agua, ¿ya? Como se ve acá. Si se dan cuenta, ven ahí como parece como un tubo que se reviente y empieza a salir el agua. Ya eso se llama citólisis. Eso le ocurriría a la célula. Ahora, lo mismo va a pasar en las células vegetales. ¿Ya? Turgencia va a ser cuando el agua, la planta está normal, ya, ¿cierto? Cuando sus tallos están firmes, ¿cierto? La planta está bien, podríamos decir, bien paradita, ¿ya? En términos simples. En el otro proceso va a ser que la planta
se va como poner lacia, ¿cierto? Se va a llamar equilibrio dinámico. Cuando está normal se va a llamar turgencia. Esto es un medio isotónico. Esto va a ser en un medio hipertónico, ¿cierto? Entonces va a ocurrir un equilibrio dinámico, donde la planta va a estar entre turgente y no turgente, ya va a estar como en término medio. Entonces por eso está como media decaída. Y cuando está en un medio hipotónico, recordar que le entra mucha agua, se ocurre la plasmolisis. En las células animales se llama citolisis y en las vegetales se va a llamar plasmolisis, por lo cual las células de la planta no van a tener agua, que es lo que necesita la planta para la fotosíntesis y así poder fabricar su alimento, y la planta se va a marchitar, ¿ya? Si se dan cuenta, ahí están las células por plasmólisis y eso se ve en la planta, una planta marchita. Ya, siguiendo con el transporte a través de la membrana, ahora los vamos a ir a la difusión facilitada. Recordar que la difusión simple son a través de la membrana directo o por medio de las proteínas de canal. Ahora la difusión facilitada. En la difusión facilitada van a pasar moléculas grandes e hidrofílicas, ¿ya? No van a poder pasar libremente por la membrana, entonces van a necesitar proteínas transportadoras, no de canal. ¿Por qué no de canal? Porque el canal es como pequeño, entonces estas moléculas grandes, como pueden ver, no caben en el canal. Entonces no pueden pasar por estas proteínas de canal, estas que se ve rojo, ¿ya? Porque son muy grandes las moléculas. Entonces necesitan unas proteínas transportadoras. Ya, estos van a ser como un colectivo. Ya van a recibir unas moléculas ya grandes, se van a saturar, es decir, por ejemplo, si puede recibir tres, cuando recibe las tres, esta proteína se va a cerrar, va a cambiar su conformación y se va a abrir hacia el interior. O sea, se abre en el exterior, recibe las moléculas grandes, después se cierra y al cambiar su conformación, se cierra en el exterior y se va a abrir en el interior. Y van a pasar las moléculas, que en este caso pasaron tres. Por eso es como un colectivo. Yo digo, si tiene una, va a esperar que se llene, eso significa que se satura, por eso es saturable, y después se cierra y cambia su conformación y se abre en el interior y pasaron de esa manera las moléculas. A eso se llama difusión facilitada, es decir, estas proteínas facilitan el paso de estas moléculas grandes a través de la membrana. Va a ser específica. Significa que estas proteínas no van a recibir a cualquier sustancia grande. Ya reconocen unas sustancias especiales, ¿cierto? Y a ellas las van a dejar entrar. No es que entre cualquiera. ¿Por qué? Porque una de las propiedades que tiene la membrana plasmática que es selectiva. Es decir, no cualquier sustancia pasa a través de ella. ¿Ya? Son algunas sustancias que son permitidas. Bueno, es una gráfica de la cinética del transporte, en donde en una difusión simple, ¿cierto? La traza de entrada es directamente proporcional, ya a medida que va aumentando la concentración, ¿cierto? Significa que la tasa de entrada va a ir aumentando al pasar por la membrana. En cambio, en una difusión facilitada, va a ser en un principio va a aumentar en forma exponencial y después se va a estabilizar, se va a colocar constante. Ahora lo vamos al otro tipo de transporte. La osmosis, por si acaso, era un tipo de difusión simple, pero especial porque es solo del agua, es decir, es el movimiento de las moléculas de agua a través de la membrana plasmática. ¿Ya? Por si acaso. Ya, ahora en el transporte activo, pero antes de seguir, ¿hay alguna consulta? ¿O voy muy rápido? ¿O va bien? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Oye, hay poquito. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Yo ya parece que ya me estoy decepcionando, porque a mí me dicen que en las clases de historia se conectan como 20. Po.
No sé si será tan así. Y en ciencia, 5, apenas. Ya, eso significa que voy a empezar a tomar medidas drásticas con los que no se conectan. Con ustedes no, porque ustedes se conectan. Ya, chiquillos, transporte activo. Ya. Como yo dije, como podemos ver, vea la pelotita verde, ¿cierto? Donde está acá en amarillo, va en contra de la gradiente de concentración y requiere energía. Ahí lo especifica, ¿ya? Contra de la gradiente de concentración, necesita de energía, ¿cierto? Que las va a dar estas moléculas de ATP, que es adenosín trifosfato. Y van a ser realizados por proteínas transportadoras, pero llamadas bombas. Eh, Van a haber varios tipos de transporte a través de la bicapa, donde va a ser uniporter, ya, donde va a pasar una molécula, ya, van a ser sin porter, donde pueden pasar por las proteínas, o sea, sí, por las proteínas bomba, una molécula y un ion, ¿ya? Y antiporter, ¿ya? Acá se está viendo, ¿cierto? Que pasa una molécula, ¿cierto? Pero a su vez puede salir un ion. Si se dan cuenta, acá, en el uniporte solo pasa una molécula. Lo indica la flecha. Sin Ponter pasa una molécula y a su vez puede pasar un ion hacia el interior de la célula. Y en el antipóster, anti significa que una pasa hacia adentro y la otra pasa hacia afuera, ya en sentido contrario, ¿cierto? Una molécula va para adentro y una molécula de ion va para, para afuera. Hay una que es muy especial y muy estudiada, que es la bomba de sodio y potasio, la cual va a expulsar 3 iones sodio, ya Na más son los iones sodio, van a expulsar 3 y a su mismo tiempo van a ingresar 2 iones potasio, que es el K más, ¿ya? Para realizar el movimiento requiere energía ATP, ¿cierto? Y las funciones de la bomba es que va a controlar el volumen celular, va a permitir la excitación eléctrica de las células nerviosas y musculares, ¿ya? Para que estén entonces funcionando las células nerviosas y musculares, ¿cierto? Van a estar por medio de la bomba de sodio y potasio, ¿cierto? En la membrana de esa célula, ¿cierto? Saliendo sodio y entrando potasio. Eh, Resumiendo, un transporte, ¿cierto? Por la membrana es pasivo y activo, ya con movimiento a favor de la gradiente de concentración, del tipo difusión simple y también facilitada, mediante por el paso directo por la bicapa o por medio de proteínas canal. Acá va a ser difusión facilitada, pero con moléculas grandes, por eso, porque no caen por el canal de estas proteínas. ¿Ya? Entonces, mediante proteínas transportadoras. Lo bueno que esta no necesita energía. En cambio, esta es con movimiento en contra de la gradiente de concentración, requiere energía y va a ser mediante proteínas canales y también bombas iónicas, como la que vimos, la bomba de sodio y potasio. Pero también va a haber transporte en masa, ya donde van a ser moléculas muy grandes y va a estar mediado este transporte por vesículas. Acá van a haber de dos tipos. La endocitosis, endo significa dentro y exo significa fuera. Entonces, en la endocitosis va a permitir el flujo de entrada, ¿cierto?, hacia la célula, donde van a haber 3 tipos. Pinocitosis, que va a ser cuando entran sustancias líquidas, fagocitosis, cuando entran sustancias sólidas, y por receptor.
ya se van a formar en la membrana, se va a formar una vesícula y esa vesícula después va a entrar la sustancia como se ve, por ejemplo, en esa imagen. Y en la exocitosis va a permitir el flujo de salida, es decir, viene la vesícula, es como el caso contrario, viene la vesícula y después lo que viene dentro de esa vesícula, ¿cierto? Que son esos puntitos rojos, van a salir hacia fuera de la célula. Ya, la endocitosis, dijimos que era el flujo de ingreso a la célula, va a ser el plegamiento de la membrana que forma vesícula, de tres tipos. Fagocitosis come. ¿Por qué come? Porque entran sustancias sólidas. Lo sólido se come. La pinocitosis bebe. ¿Por qué bebe? Porque entran sustancias líquidas. Los líquidos se beben. Y por receptores de membrana. ¿Ya? Ahí hay una imagen, ¿cierto? De cómo se produce la endocitosis. Se pliega, ¿cierto? La membrana, ¿cierto? Que va a formar la vesícula, después se va formando la vesícula, se dan cuenta, y ya está la vesícula dentro de la célula. Y en la exocitosis va a estar el flujo de salida de la célula, vesículas libres, ¿cierto? En el citoplasma se fusionan con la membrana, ejemplo, las moléculas de glucocálido, sustancias de desecho. Y esta es una animación, acá ya vamos a cerrar la clase, donde yo les voy a mostrar la animación de la bomba de sodio y potasio, y vamos a ver un video que los va a resumir el tema del transporte a través de la membrana, ¿ya? Y ahí les va a quedar aún más claro. ¿Qué les dije yo en la bomba de sodio y potasio? Que los sodios salen 3 y entran 2 potasios, ¿ya? Si se dan cuenta. Salen 3 moléculas de sodio a través de la proteína y entran 2 moléculas de ion potasio. Salen 3 y entran 2, ¿ya? Perfecto. Para que salgan los 3 se necesita energía, ¿cierto? Que le entrega las moléculas de ATP, ¿ya? Se libera un fosfato y esa molécula de ATP se convierte en ADP. ATP significa adenosín trifosfato, es decir, que tiene 3 fosfatos y cuando se pierde uno van a quedar 2. Entonces cambia a ADP, que significa adenosín difosfato, es decir, 2 fosfatos. Ya, les quedó bien claro cómo funciona la bomba de sodio y potasio. Acá hay una animación de la pinocitosis y la fagocitosis. En la pino van a entrar sustancias líquidas y en la fago van a entrar sustancias sólidas, ¿ya? Lo que hace nuestro sistema inmune, los leucocitos, ¿cierto? Los glóbulos blancos van a comerse a los agentes patógenos que los causan enfermedades, se los comen en la barrera secundaria de nuestro sistema inmune por medio de fagocitosis, es decir, se comen, por ejemplo, las bacterias, ¿cierto? Que los causan enfermedades. De esa manera los defienden nuestros guerreros, ¿cierto? De los invasores que los causan enfermedades. ¿Ya? Y como yo les dije, vamos a ver un video que los va a resumir este tema que estuvimos viendo. No es de Wanda, ¿cierto? De Marvel. La bruja escarlata. Ese no es el video. Este es... En el video de hoy veremos las diferencias entre el transporte pasivo y activo de sustancias que realiza una célula. Pero para entender los mecanismos de transporte de sustancias, primero hay que conocer una de las estructuras de la célula, y esta es la membrana plasmática. Esta estructura, además de ser la encargada de definir el límite celular, participa en el transporte de moléculas. Además, esta es una estructura permeablemente selectiva. Esto quiere decir que permite la entrada de ciertas sustancias y detiene la entrada de otras. La membrana plasmática es una estructura que está compuesta por una bicapa fosfolipídica. En otras palabras, 2 capas de estas estructuras llamadas fosfolípidos.
A esta bicapa fosfolipídica se le unen proteínas e hidratos de carbono. Una vez entendido esto, veamos cómo se realiza el transporte de sustancias hacia el interior y el exterior de la célula. Este transporte de sustancias puede darse de forma activa o pasiva. Se hará de forma activa cuando se necesite que la célula gaste energía para que puedan entrar y salir sustancias de esta. Y llamaremos al transporte pasivo cuando la entrada de sustancias a la célula no requiera que ésta gaste energía. Empezaremos explicando el transporte pasivo. Para entenderlo, tenemos que comprender que, para que las sustancias pasen del exterior de la célula hacia el interior o viceversa, debe existir un gradiente de concentración, o lo que es lo mismo, debe existir una mayor concentración de partículas en un lugar que en el otro. En el transporte pasivo, las partículas se difunden a favor del gradiente de concentración. Esto quiere decir que las sustancias pasan de áreas de mayor concentración hacia áreas de menor concentración, sin que ocurra ningún gasto de energía. Harán esto hasta que estén igualmente distribuidas. Una vez la célula consume esas sustancias que ingresaron, va a haber de nuevo un gradiente de concentración, habiendo menos moléculas dentro de la célula que fuera de esta. Y así se repite el proceso. Ahora bien, A ver, ¿se escucha, cierto? Por ejemplo, para la respiración celular, cuando estuvimos viendo en clases anteriores, cuando vimos los PPT de nutrición celular, se escucha, ¿cierto? La célula requiere oxígeno, entonces el oxígeno tiene que entrar a la célula por la membrana plasmática. Entonces, cuando entra en el oxígeno, ¿cierto? A favor de la gradiente de concentración, significa que va a haber más oxígeno afuera, va a entrar, se va a equiparar la concentración, la célula va a ocupar el oxígeno, ¿cierto? En la respiración celular, se vuelve a producir la gradiente y vuelve a entrar oxígeno. Lo mismo va a pasar con la glucosa. La glucosa también tiene que pasar hacia el interior de la célula para la respiración celular. Entonces, a medida que se van acabando la glucosa en el proceso de respiración celular, ingresa más glucosa a través de la membrana plasmática. ¿Ya? Por ejemplo. Y ahora continúo. existen dos formas en las que estas sustancias pasan al interior de la célula, por difusión simple o difusión facilitada. En la difusión simple, moléculas pequeñas, como el oxígeno, el carbono y las sales, pasan directamente a través de la bicapa fosfolipídica. Cuando la sustancia que se difunde es agua, el fenómeno se llama ósmosis. Por otro lado, en la difusión facilitada, son transportadas moléculas de mayor tamaño y por esa razón se necesita la ayuda de ciertas proteínas para que las moléculas puedan pasar al interior de la célula. Estas proteínas son las dos siguientes. Proteínas canal. Estas forman especies de canales por donde pasan ciertas sustancias. Proteínas de transporte. Estas cambian su forma para permitir la entrada de ciertas sustancias a la proteína en sí para posteriormente entrar en la célula. Ahora veamos el otro tipo de transporte, el transporte activo. A diferencia del transporte pasivo, el transporte activo requiere un gasto de energía por parte de la célula, porque las sustancias que tienen que atravesar la membrana lo hacen en contra de un gradiente de concentración, es decir, desde donde hay menor concentración de sustancias hacia donde hay una mayor concentración de sustancias. En la membrana plasmática hay proteínas que participan en el transporte activo, a las cuales se las conoce como proteínas bomba. Un ejemplo de estas es la bomba sodio-potasio, que funciona de la siguiente manera. En la bomba sodio-potasio intervienen dos sustancias, los iones de sodio, que se encuentran en el interior de la célula, y los iones de potasio, que se encuentran en el exterior de la misma. El proceso que se realiza es el siguiente. Los tres iones de sodio se unen a la proteína. Luego, la proteína cambia su forma. Acá es cuando la célula utiliza el ATP, o sea, la energía. Con esto hecho, los iones de sodio salen al exterior de la célula y los de potasio ingresan a esta. El transporte en masa es otro tipo de transporte activo, en donde las partículas de gran tamaño son engullidas por la membrana plasmática de la siguiente manera para llevarlas al interior de la célula. Este proceso se lo conoce como endocitosis. Si la sustancia es sólida, se llama fagocitosis, y si es líquida, pinocitosis. Hay un tercer tipo de endocitosis, denominado endocitosis por receptor, en donde las moléculas que ingresan a la célula primero se fijan en la membrana a través de proteínas específicas que la reconocen y luego la membrana se deforma para engullir las sustancias. También puede pasar lo contrario, es decir, que la célula elimine sustancias de gran tamaño.
Este proceso se lo conoce como exocitosis. Si te gustó el video, te invito a darle me gusta y a compartirlo con alguien que creas que le pueda servir. Esto fue diferencias entre el transporte pasivo y activo de sustancias. Ya, entonces finalizo la clase entonces con esas animaciones y con ese video que en el fondo resumen todo lo que el profesor le estuvo explicando, ¿cierto? Por medio del PPT. Y esto sería el fin de biología. Yo les voy a preparar una guía que todavía no la voy a preparar y, y sería con coeficiente 2 con doble nota. Voy a dejar de grabar entonces.